Estamos en Sarajevo, es el 28 de junio de 1914. De repente, dos disparos. Dos simples disparos en una calle que, sin que nadie lo sospechara, iban a cambiar el curso de la historia para siempre, desencadenando una catástrofe que se tragaría el mundo. Y claro, aquí surge la gran pregunta, una que todavía resuena hoy. ¿Cómo es posible que el asesinato de una sola persona, por muy importante que fuera, pudiera desatar una guerra que literalmente consumió el planeta entero? Bueno, pues esa es la cadena de acontecimientos que vamos a desentrañar hoy. El camino que arrastró al mundo al abismo. Para entenderlo todo, tenemos que empezar por el principio, un acto de terrorismo fríamente calculado en el corazón de los Balcanes. Fijaos qué curioso, porque la historia pudo ser muy diferente. Esa mañana hubo un primer intento de atentado. Uno de los conspiradores se lanzó una bomba, pero, nada, rebotó en el coche del archiduque e hirió a otras personas. Parecía que el peligro había pasado. Pero el azar, o la mala suerte, tenía otros planes. Un rato después, el chofer del archiduque se equivoca de calle. Un simple error, y al detenerse para corregir el rumbo, el coche se queda ahí, parado, justo delante de otro de los terroristas, Gavrilo Princip. Y esta vez no hubo fallo. 2 disparos a quemarropa fueron suficientes. ¿y quién estaba detrás de todo esto? Pues una organización llamada La Mano Negra. Ojo, no eran unos aficionados, se trataba de un grupo ultranacionalista serbio con un objetivo político muy claro, unificar a todos los pueblos eslavos. Pero aquí viene lo realmente explosivo. Su líder, un tipo conocido como Apis, era ni más ni menos que el jefe de la inteligencia militar serbia. Esto revela una conexión directísima y muy peligrosa entre el terrorismo y las estructuras del propio Estado. Claro, la elección de Francisco Fernando como objetivo no fue ninguna casualidad. Como heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, su visita a Sarajevo, la capital de una región que acababan de anexionarse, era una calculada demostración de poder. Quería dejar claro quién mandaba en los Balcanes, que era justo lo que la Mano Negra quería impedir. En resumen, su presencia allí era una afrenta, un desafío en toda regla a los sueños de una Serbia independiente. Pero seamos claros, un asesinato, por muy grave que sea, no causa una guerra mundial por sí solo. Fue simplemente la chispa, la cerilla que cayó en un polvorín que llevaba décadas preparándose para explotar. Pensemos en 4 fuerzas gigantescas que empujaban a Europa hacia la guerra. Primero, la revolución industrial, que había permitido fabricar arsenales a una escala nunca vista. Después, el imperialismo, que convertía el mundo en un tablero donde las potencias se peleaban a muerte por cada colonia. A nivel interno, un nacionalismo febril que envenenaba las relaciones entre los pueblos. ¿Y todo esto en qué desembocaba? Pues en una carrera armamentística demencial en la que la guerra no parecía una opción, sino una certeza. Y por si fuera poco, Europa estaba atrapada en una auténtica telaraña de alianzas militares. Un sistema diseñado para que cualquier problema local se convirtiera casi automáticamente en un incendio continental. El continente estaba básicamente partido en dos grandes bloques enfrentados. Por un lado, la Triple Alianza, liderada por Alemania, por otro, la Triple Entente, que unía a Francia, Gran Bretaña y Rusia. La lógica era simple y aterradora. Un ataque contra uno de los miembros era un ataque contra todos, o al menos así era en teoría. Y por supuesto, cada país tenía sus propias razones para estar en un bando u otro. Alemania tenía pánico a quedarse aislada entre Francia y Rusia. Francia ansiaba la revancha contra Alemania para recuperar los territorios perdidos de Alsacia y Lorena. Gran Bretaña veía con muchísima preocupación el increíble crecimiento industrial y naval alemán. Y Rusia, además de sus lazos económicos con Francia, se veía a sí misma como la gran protectora de los pueblos eslavos, como Serbia. Un lío de intereses tremendo. Así que con el asesinato como la excusa perfecta, todo ese mecanismo de alianza se activó con una velocidad y una contundencia que dieron auténtico pánico. Y así es como se desató el infierno. Fijaos en la rapidez. Es un efecto dominó de vértigo. Primero, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Inmediatamente, Rusia, como protectora de Serbia, moviliza a su enorme ejército. Acto seguido, Alemania, aliada de Austria, le declara la guerra a Rusia. Sabiendo que Francia es la siguiente, Alemania no espera y la ataca, invadiendo Bélgica para llegar a París. Y ese último movimiento, invadir un país neutral, fue la línea roja que obligó a Gran Bretaña a entrar en la guerra. En apenas una semana, el continente entero estaba en llamas. Lo más increíble es que todos pensaban que la guerra sería corta, que para Navidad estarían en casa. No podían estar más equivocados. El gran plan alemán de una victoria relámpago en Francia se estrelló a las puertas de París, en la batalla del Marne, y ese fracaso lo cambió absolutamente todo. La idea romántica de una guerra de movimientos audaces murió en el barro, y lo que nació en su lugar fue algo mucho, mucho más siniestro. Y esto fue lo que vino después. 800 kilómetros. Una cicatriz de barro y alambre de espino que partía Europa de norte a sur. Los ejércitos se enterraron, literalmente, y el frente apenas se movió durante los siguientes 4 años.
La guerra se convirtió en una pesadilla estática. La vida transcurría en zanjas de 3 metros de profundidad. Entre un bando y otro, la tierra de nadie, un auténtico matadero a cielo abierto. El objetivo ya no era conquistar terreno, sino agotar al enemigo, infligir más bajas de las que se sufrían. Era una guerra de desgaste en su forma más brutal e industrializada. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo un asesinato llevó a todo esto? Pues como hemos visto, no fue solo el asesinato, fue la chispa que incendió un continente que ya estaba empapado de nacionalismo, ambiciones imperiales y alianzas militares a punto de activarse. La pregunta que queda en el aire es si un conflicto de esta magnitud fue un trágico accidente, una cadena de errores de cálculo, o si, dadas las circunstancias, era sencillamente inevitable.